Hola, buenas tardes a todos a esta última conferencia de la temporada de Encuentros con lo Sutil, que hace la número 40. Hoy, para cerrar el ciclo, antes de verano, tenemos con nosotros al profesor Ginebra Bati. Coincide y está aquí con motivo del solsticio que organiza Ramón Duque, y dentro del cual el día 23, es decir, dentro de pocos días, se va a organizar una fiesta aquí en el patio, 23 de junio a las 10 horas, para que están todos invitados. Volvemos con nuestro invitado, Ginebra Bati. ¿Por qué? Porque hemos traído a un antropólogo, conocido antropólogo y documentalista, para celebrar el solsticio. Bueno, el solsticio es una fiesta que está vinculada con la muerte y con el renacimiento que sigue a la muerte en diversas culturas y por casi todo el planeta. No nos explicará el profesor, que es, voy a presentarlo brevemente, es catedrático de antropología en la Universidad de Salamanca y médico, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especialista en Medicina Tropical y Parasitología por el Bernard Nocht Institute en la Universidad de Hamburgo. Cursó además estudios en Antropología en Múnich, en Delaware, Estados Unidos, de Etología Humana del Instituto Max Planck y de Cine Documental Etnográfico en Göttingen. Esto del cine documental viene también a cuento porque hoy nos va a poner algunos de sus trabajos que han sido ya proyectados en televisión española. Como decía, hoy cerramos este ciclo. Las últimas 6 conferencias, si alguien recuerda, han estado vinculados con aspectos siempre en relación al conocimiento sutil, desde la alquimia vegetal, el niño interior, el arte visto como totalidad, cuando estuvo con nosotras la gran poeta Clara Janés, es decir, siempre en torno y sobre la conciencia. Este cierre del ciclo lo que anuncia ya son las próximas conferencias del año que viene quiero decir después de verano, donde sí os puedo anunciar que estarán con nosotros Claudio Naranjo. A mitad de ciclo, más o menos, utilizaremos el acto para presentar un libro, un encuentro, como aquí precisamente, y también nos acompañará de nuevo Fernando Arrabal con motivo de la presentación de un documental sobre el mismo. Estamos confeccionando el programa, os llegará a través del blog como siempre, y sin más dilación voy a dar paso a nuestro invitado, que como digo, tiene por tema solsticio, muerte y renacimiento. Muchas gracias, profesora Bati, por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Javier. Gracias por permitirme compartir esta tarde con vosotros en un tema que como veremos es apasionante, y gracias al Centro Cultural Conde Duque por estas jornadas que nos permiten el encuentro. Pues muy bien, vamos a iniciar antes de la documentación audiovisual con algunas breves ideas acerca de la perspectiva antropológica de lo que es muerte y renacimiento, que es un fenómeno universal. Fundamentalmente nuestro trabajo lo hemos hecho en sociedades de pequeña escala, se llaman también sociedades tribales, que nos permiten un contraste muy útil para saber dónde estamos, de dónde venimos y también para prevenirles hacia dónde van. No nos interesa quedarnos solamente en lo exótico de estas sociedades tribales, sino sobre todo destacar el mérito que tienen, porque a pesar de su tecnología rudimentaria, podemos llamar primitiva, de su estilo de vida arcaico, cazador-recolector o agricultor sencillo o pastor, con esa tecnología han llegado hasta la actualidad, han sobrevivido y presentan ciertas ventajas en algunos aspectos respecto a nuestras sociedades avanzadas. Os pongo un ejemplo. No sufren enfermedades mentales. Es decir, que la presión, el precio que estamos pagando por el desarrollo, por la tecnología, es muy alto. Estas sociedades no han tenido el desarrollo, les gustaría tenerlo, pero se han visto favorecidas por no tener que pagar esa factura tan fuerte. También han conservado, estábamos hablando con la directora, de aspectos arcaicos como la rosa que tenéis en la portada del centro, que estamos olvidando,
como algunas de las ceremonias, entre ellas las ceremonias funerarias, que estamos también perdiendo en nuestras sociedades y que cumplen un papel importantísimo como termostato regulador de nuestras emociones. Veremos también este fenómeno interesante que es universal, pero que desgraciadamente está en decadencia, perdiéndose en las sociedades avanzadas. Estas sociedades arcaicas presentan una convivencia apacible, es decir, allí podemos decir no hay estrés. Hay estrés cuando hay una guerra o son desplazados o les roban el territorio, pero si no, la existencia es apacible. Más ventajas: no tienen reloj, no tienen móviles, no tienen que mirar en Facebook. Hay un nuevo síndrome que es el neck syndrome, síndrome del cuello, porque se ha estudiado ya el número de veces que un joven mira al cabo del día el celular móvil, y está en unas 600 veces, increíble, y eso ya produce un síndrome en el cuello que los que ya no somos tan jóvenes y no estamos tan aficionados a mirar el celular no sufriremos. Pero no tienen reloj, no tienen calendario y tampoco tienen fiesta de cumpleaños. Tienen como los ritos de los quintos, equivalente a los nuestros, pero por tanto le preguntas a una persona qué edad tiene, pues no sabe la edad que tiene, porque no tienen calendario. E incluso fijaros, algunas lenguas, me pasó a mí al principio con los Himba, estaban muy preocupados por documentar la circuncisión de los niños, y el jefe de la tribu, que era además el que les hacía la circuncisión, me dice, pues es mañana la fiesta. Preparamos, nos levantamos muy temprano, preparamos todo y allí no pasó nada. Pero bueno, no era mañana. Dice, no, es mañana. Al cabo del tiempo de que pasaron varios días, pero bueno, mañana, ¿cuándo es? Bueno, mañana en realidad era el futuro. Es que no tienen verbo futuro, tiempo futuro. Por tanto, el mañana es el futuro. Lo haremos. ¿Cuándo es? Pues cuando lleguen todos los parientes, entonces empezamos la fiesta, pero vamos a empezar sin ellos. Bueno, el caso es que esta gente vive con una serie de regulaciones armónicas, y lo que yo querría es llamar la atención también respecto a la vida, la resurrección, los ritos funerarios, el luto, en comparación con nuestra sociedad. No me quiero entretener en pequeños. Y también otra cosa muy interesante que tienen ahí, la sincronía armónica, armoniosa y estable con la naturaleza. También viven con la naturaleza. Nosotros vivimos en un aislante de cultura y cada vez menos naturaleza. Por eso los domingos Madrid se vacía y veo que todo el mundo se va. Yo soy madrileño, pero hace 37 años ya adoptado en Salamanca, y por tanto cuando vengo a Madrid vengo con la ilusión de venir a mi casa, a mi barrio. Estoy parte de mi barrio, ¿no? Pero bien, la armonía con la naturaleza ellos no lo han perdido, porque allí no hay luz artificial, por tanto de noche se duerme y de día se vive. Se vive con la naturaleza, y precisamente algunos de estos ritos que estamos ahora celebrando, del solsticio de verano, etcétera, los encontramos prácticamente de forma universal, no exactamente en el mismo momento, pero a lo largo del año hay como una especie de muerte del año antiguo, terminación de lo antiguo, de lo viejo, del año viejo, y renacimiento de lo nuevo. Por ejemplo, estaba comentando que en Japón, ahora en verano, las tablillas de los templos donde ponemos los buenos deseos y escribes, pues quiero que este año, yo que sé, acabar la carrera, o quiero este año encontrar trabajo, cada uno, o encontrar el amor, esas cositas que ponen en los templos, claro, ya no cabrían. Y una vez al año, ahora en verano, los juntan, y son miles de tablitas, y esas tablitas las ponen en medio del bosque, crean un dibujo como que son los kanji, los símbolos japoneses, y desde la ciudad, desde Osaka, las puedes ver por la noche quemándose como símbolos, ¿verdad?, de ese renacer. Hemos terminado los deseos del año viejo, ahora vamos a por los nuevos deseos del año nuevo. El objetivo, en realidad, desde el principio es el mismo siempre. Es una reflexión sobre la felicidad. A partir de la experiencia antropológica, en el fondo de todo esto lo que nos preguntamos es qué es lo que nos ayuda a ser más felices y también qué es lo que nos impide ser felices. Por tanto, esto es parte de una reflexión que arranca desde este objetivo, perseguir la felicidad,
que podríamos llamar la felicidad como tarea, porque la felicidad no te la encuentras, no es suerte, te la tienes que de alguna manera construir eligiendo y buscando lo que realmente has elegido, que es lo que deseas. Y si lo consigues, ya has cumplido tu tarea, ya es la tarea, hay una realización personal, que nos decía muy bien el fundador Cencillo, de la Fundación Cencillo, y eso es parte de ese juego de la felicidad. Bien, por tanto, en esta reflexión de esta tarde vamos a descubrir aspectos beneficiosos, perdidos, por culpa del progreso, entre comillas, del que no solo pagamos enfermedades mentales, sino también enfermedades de la civilización, como es la obesidad, arteriosclerosis, diabetes, infarto agudo de miocardio, que tampoco sufren estas poblaciones, y descubrir las ventajas que aún conservan estas sociedades de pequeña escala, con especial atención a la comunicación. En cuanto a, antes de entrar, porque todo esto que les estoy contando no es fruto de una reflexión en el laboratorio o en la soledad, en la intimidad, sino que es fruto de una experiencia que partió de un proyecto ambicioso, es observar la experiencia humana en todos los continentes. Hemos estudiado África a fondo durante muchos años, casi nos hemos quedado atrapados allí. Asia, Pacífico es un poco más difícil, pero ya lo hemos estudiado. Asia. Estamos ahora con América, que es el reto para ya cerrar y realmente hacer el análisis, la reflexión profunda. Y tengo un alumno haciendo ahora la tesis allí, y el mes que viene se celebran las fiestas de la tierra, la Pachamama, precisamente alrededor de Cuzco, en Machu Picchu, y es lo que nos queda para cerrar el ciclo. Bien, en cualquier caso, muerte y renacimiento a través de la cultura encontramos como universales, en primer lugar, la angustia ante la muerte como un fenómeno universal, pero esto es sabido de todos nosotros. Otra cosa que hemos descubierto, tanto en Oriente como en Occidente y en África, es el temor ante la posible vuelta del muerto, el regreso del difunto. Y os pongo un ejemplo. Bueno, las películas de los zombies sería la versión más, si queréis, más popular de esto que os estoy contando. Pero, por ejemplo, en África, y lo vamos a ver en el documento, al fallecido observé que le atan los dedos gordos de los dos pies. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que este señor, si se le ocurre volver, se va a caer o le vamos a ver los dedos gordos, por tanto es uno que ha vuelto a la vida. En Oriente hacen otra cosa muy curiosa, que es que les cambian los zapatos, el derecho al izquierdo y el izquierdo al derecho. O sea, que es otra forma de identificar que este señor vuelve del más allá. Pero en realidad entienden, es más complicado Oriente, entienden que la muerte es como la vida al revés. O sea, es la vida al revés, vuelta. Por tanto, lo que es derecho es izquierdo, lo que es arriba es abajo, y los zapatos por eso se los cambian al difunto. Es complicado, pero en este sentido también nos permitiría identificar al difunto. Luto y ceremonias funerarias es otro fenómeno universal. No he encontrado sociedad alguna que no practiquen algún tipo de etiqueta. Pensad hasta sociedades donde van desnudos. Bueno, pues en las sociedades que van desnudos, que no van totalmente desnudos, siempre hay un taparrabos, aunque sea un cordón. Siempre llevan adornos. Estos que van poco vestidos llevan collares, porque el adorno, la estética es algo que nos apasiona. Y entonces, una forma de expresar el luto, por ejemplo, es quitarte los collares. Esa persona no lleva collares, está de luto. Si, por ejemplo, los casados van con un pequeño gorrito en África, se quitan el gorro, llevan el pelo como suelto, como desaliñado, indican que están de luto. Si el collar lo llevaban muy coquetamente sujeto al cuello, lo que hacen es que se lo ponen largo, también expresando el luto. Y en Oriente lo vamos a ver, se ponen de blanco, es decir, nosotros es negro, es decir, no tiene por qué ser el negro el luto universal, allí es el blanco. Sin embargo, después de la ceremonia funeraria, cuidan mucho de terminar el luto, es decir, se ha acabado, hemos pasado un tiempo de pena, pero tenemos que volver a la vida. El muerto tiene que acostumbrarse, y le hemos acompañado a la nueva vida, pero nosotros tenemos que volver a la vida, y entonces visten de rojo, y se ponen túnicas rojas, mismo a veces encima del traje blanco. Por tanto, un fenómeno universal. Y otra cosa es que encontramos ceremonias catárticas para el consuelo, que son los ritos funerarios,
que desgraciadamente estamos perdiendo en nuestras sociedades también. ¿Por qué? Porque el estrés, el estilo de vida, de hecho, pues encontramos en algunos testamentos: no quiero que nadie asista a mis funerales, o solo la familia íntima, no quiero. Y yo he preguntado a parientes míos, lo que llaman los africanos, los ukuru vivos, los antepasados vivos, es decir, los que están ya, mi madre tiene 102 años, y entonces ya están realmente casi pasando a la otra vida, pero están aquí todavía, y te están diciendo lo que quieren y lo que no quieren. En nuestra sociedad hay gente que no quiere que los vivos pierdan el tiempo por culpa de ellos. Sin embargo, los que quedamos aquí necesitamos catárticamente sacar la pena del cuerpo. ¿Y qué mejor que sacarlos en grupo, en colectividad? Solos es difícil sacarlos, nos cuesta más trabajo. En la mayoría de estas sociedades de pequeña escala, tanto en Oriente como en Occidente, la festividad ritual funeraria está en relación directa con el prestigio, la importancia del difunto. De modo que en África, la muerte de un jefe, un líder político, que no solo el líder político, es el juez, el religioso, el curandero del grupo, es todo, puede durar un mes. Y además se mata el ganado sagrado de esa persona para celebrar los funerales del... Y en Asia pasan bastante tiempo. Sobre todo hay 3 días de banquete que vamos a ver en el documental, que entran y salen y están comiendo 3 días en un auténtico banquete. Bien, yo me encontré, vamos ahora a nuestra sociedad, volviendo de una expedición de África, en Alemania, una viuda que estaba con una pena enorme, una depresión terrible. Parecía que su marido había fallecido la semana anterior o el día antes. Había muerto hacía un año. Esta señora estaba igual porque no había tenido oportunidad, vivía sola, no tenía grupo, familia, con los que de alguna manera elaborar ritualmente, y esa es la importancia como una especie de termostato de estos ritos funerarios, que desgraciadamente ya digo en nuestras sociedades, ojo, debemos intentar recuperarlos porque forman parte de la vida y cumplen una misión muy importante, que es llorar conjuntamente, y después de eso estamos ya como satisfechos, hemos elaborado el duelo. Si no lo hacemos, eso puede perdurar en una patología, en una psicopatología, como puede ser una depresión que no tiene bien. Y los ciclos vitales que estamos viendo y fiestas rituales, como los solsticios que estáis ahora aquí en este ciclo ritual, y los encontramos también en África, la diosa del sol ligada a la vida, frente a la diosa de la luna, la diosa de los difuntos. En Oriente encontramos también otra diosa con la misma, que es Amaterasu, que celebra el resurgimiento del sol, es la diosa del sol, relacionada con también lo opuesto, que es el mundo inverso, que es el mundo de la luna y el mundo de los muertos. Y en África occidental es Lisa, la diosa del sol, del calor, del trabajo, de la fuerza, hermana de Mabu, que es la diosa de la luna. Es decir, son figuras que constelan en realidad dimensiones humanas que toman diferentes expresiones culturales, pero estamos ante un sentimiento universal que podemos reconocer en cualquier parte del mundo. Me falta América, pero espero averiguarlo pronto. Y ambas celebraciones guardarían semejanzas con la celebración celta del fuego de Belén. Los documentos que me van a permitir entrar en detalle de todo esto que les he contado son 3. 2 africanos, uno que vamos a llamar Hakaona, la muerte celebrada por los Hakaona. La otra va a ser un funeral que en realidad es el antecedente del vudú que luego exportan los esclavos a América, en Ghana, apasionante. Y finalmente un funeral oriental, que es el de los Quokang, que filmamos en una minoría china que está al norte de Myanmar, y que es una mezcla de budismo y de taoísmo, que encontramos modificada en Japón actual, mezcla en este caso de budismo, lo cual hay muchísimos parecidos entre un funeral chino y un funeral japonés, pero mezclado con el sintoísmo, que sería la religión tradicional japonesa antes de la llegada del budismo. Si nos diera tiempo al final, podríamos volver sobre este esquema, porque no quiero entretenerme mucho, que serían
factores preventivos del fracaso en el proceso general de adaptación en sociedades tradicionales. Es decir, en el proceso vital que experimentamos cada individuo, tenemos el riesgo de fracasar. Y las sociedades tradicionales, a partir de los 9 puntos, que aquí tenéis los 4 primeros, hay 5 más, a mi juicio logran con éxito esta prevención de fracaso existencial. Primero, lo cito y si luego tenemos tiempo volvemos sobre ello: marcador biocronológico natural, tiempo libre, esto ya lo hemos comentado, ausencia de horarios rígidos, el sol es el único que orienta las estaciones y la jornada diaria. E incluso os diré también que en el Japón actual es heredero todavía de una sociedad rural, agrícola, que organiza todas las fiestas y todo el ritual religioso a partir de las estaciones que orientan los cultivos de los campesinos, que es lo que estamos ahora bien. Bien, ausencia de fechas límites, alimentación natural producida por ellos mismos, con la satisfacción que produce pues el comer el animal que ellos mismos han cazado o los frutos que han recogido, etc. Combinación en ocasiones de actividades gratificantes, lúdico-deportivas, caza, recolección, pastoreo, con el trabajo. Es decir, para ellos lo que aquí algunos pagan grandes cantidades de dinero, allí lo hacen cotidianamente, pero con el aliciente gratificante que es para vivir. Es decir, allí cazas no por el placer de cazar, sino porque tienes que llevar alimento a tu familia. Lo mismo la recolección, el pastoreo. Ausencia de frustraciones biológicas, una primera infancia y niñez casi óptimas, incluso diré una tercera o cuarta edad, allí no llegan a muy viejos, casi óptimas, pero tanto el niño como el anciano son mimados en general en estas sociedades tradicionales. No luego en nuestras sociedades avanzadas donde vemos que hay explotación infantil, etc. Pero eso no pasa allí, pasa aquí, en las sociedades avanzadas. Integración del individuo en una comunidad funcional. El individuo vive siempre en grupo, en una familia, en el clan, y aquí en estas ciudades donde estamos tantas personas vivimos casi más aislados y más solitarios que en estas pequeñas comunidades humanas. Y octavo, confrontación con experiencias existenciales que contrastan con un exceso de preparación teórica. Aquí vivimos mucho de la ficción, ahora vivimos el mundo virtual, los niños, los ordenadores, los juegos, la televisión. Allí es la vida, es decir, no hay otro tipo de experiencia existencial. Y fundamentalmente el último punto, que es sobre el que nos vamos a centrar hoy, mantenimiento de ceremonias que restablecen el equilibrio, el bienestar del individuo y de la comunidad a través de estas ceremonias como son los ritos funerarios o las fiestas en general. Muerta la mujer, prepararon su cuerpo entre sollozos y lamentos. Cortaron sus collares, le quitaron el cinturón y los adornos del pelo. La cambiaron vistiéndola con una tela nueva que cosieron envolviendo su cuerpo. Los dedos gordos de los pies han sido atados uno al otro, como si así quisieran reconocer a los muertos en el caso de volver a la vida. Los niños, envueltos en mantas rojas, también en torno al fuego, forman un grupo aparte. Con los primeros rayos del sol, dos salvas inician el día del entierro. Primero beben una espesa cerveza rica en proteínas que les dará fuerza durante el día. Ante los cantos y danzas de las mujeres, 4 hombres han levantado el cuerpo de la difunta colocado sobre unas andas hechas de tronco. Pasean a la mujer por el poblado. Se introducen en el corral de las terneras. Cambian de dirección y a veces retroceden. Pensamos que se trataba de una improvisación o de la falta de alguien que organizara y dirigiera el duelo. Pero nos cuenta un jacaona
que es la difunta quien dirige su propio cortejo fúnebre. Ella empuja con la fuerza de su espíritu a los que llevan su cuerpo a fin de despedirse de sus familiares, de su poblado y de sus animales. Los hombres que llevaban el cuerpo nos contaron que se movían empujados por una fuerza que a veces les frenaba no dejándoles continuar. La mujer dio hasta 3 vueltas dentro del corral de las terneras. Así se despedía de sus animales más queridos. El viudo, cubierto por una manta, al igual que sus hijos, no se deja ver en señal de luto. La madre y la hermana lloran desconsoladamente. Los hombres se irán turnando para llevar las andas. Todos muestran interés en participar en este último viaje. Un coro de mujeres sigue al cadáver entonando cantos y a veces danzando. Las danzas parecen ayudar a sacar la pena del corazón humano. La comitiva sale del pueblo. Los hombres lloran, no se avergüenzan de expresar su dolor. Una mujer porta unas brasas en las que se queman plantas aromáticas. Recorrida una considerable distancia, la difunta indica que desea hacer una parada. Se detiene y en su recuerdo preparan un puesto que permanecerá en el cruce de caminos. Es fácil reconocer este llamado lugar de espíritu porque en dicho poste cuelgan collares y adornos que sus amigos han dejado como regalo a este ser querido. Los Jacaona llaman Ellamo a estos misteriosos lugares, pues según ellos allí habitan varios tipos de espíritus y les dan nombres distintos según su procedencia o cualidades. Como en este caso se trata de una mujer trabajadora, lo llamarán Manchana. Ellos creen que si no ofreces un regalo al espíritu del difunto, puedes sufrir una perturbación, como puede ser, por ejemplo, perder la memoria, quedar inconsciente, no sentir el sol, aunque los efectos solo suelen durar un día y una noche. Los regalos que deben ser personales se dejan colgados del poste. Hay que evitar estos puntos. Se hace un alto en el camino. Se coloca cuidadosamente el cuerpo a la sombra de los árboles y junto a él se sienta la canción.
Van llegando efectuado los por el sagrados nacimiento del niño. El viudo y sus hijos siguen ocultándose. Solo la mirada del huérfano explora a su alrededor. Recuperadas las fuerzas y antes de que el calor haga aún más sofocante el vuelo, se prosigue el camino. Después de otras 2 horas de marcha, por fin llegamos al cementerio. Bueno, disculpen, son los espíritus que están hoy atacando aquí. Bien, lo interesante de todo este funeral, que yo no entendía y pensaba que estaba mal organizado, es que según ellos, no son ellos los que llevan a donde quieren a la difunta, sino que ellos se sienten empujados por la fuerza, por la energía, de modo que ella da primero unas vueltas alrededor del poblado para despedirse de sus vacas, de su casa, y de pronto decide pararse, y eso se convierte en lugar de espíritus, que es un lugar siempre perturbador, por eso hay que entregar un regalo o evitar ese lugar, que tiene equivalentes en otras culturas también. Por ejemplo, en América, sobre todo el lugar donde se produce la muerte, ponen una pequeña casita, pequeñito, como que de alguna manera allí queda parte de su espíritu o el recuerdo, tampoco se entiende muy bien. Bien, el caso es que cuando llega al cementerio empiezan a dar vueltas, que tampoco se sabía, yo no entendía qué pasaba, y es que ella está eligiendo el lugar donde quiere ser enterrada. Curiosamente decide enterrarse junto a su tío materno, que es la figura más importante dentro de esa sociedad, que es matrilineal. Por tanto, la figura del tío materno es la más importante y pide que la entierren, o se para allí indicando de que la entierren allí. El luto en esta sociedad consiste en quitarse los collares y presentar un aspecto desarreglado. Están mientras cavando, es un terreno muy duro, seco, y mientras cavan la fosa, pues celebran cantando y danzando amigos y familiares. Algunas de las mujeres entran en trance. En África lo interpretan como que el espíritu, no sabemos si de la difunta o otro espíritu, entra en el cuerpo de la que entra en trance, de la persona que entra en trance. Por ejemplo, esta mujer ahora mismo, según ellos, está experimentando un trance.
energía de la mujer, el espíritu de la mujer que les empuja. Los cuernos que ven ahí son los restos de los animales sacrificados en banquete ritual. Bien, al final ponen esas ramas espinosas para evitar que los depredadores puedan desenterrar el cadáver y sacarlo, y así lo evitan. Luego volverán al poblado y continuarán bailando y celebrando juntos la pena. De alguna manera, pues así catárticamente elaboran el duelo. Vamos a pasar ahora a otro muy distinto, quizá más festivo, que es también en el occidente africano, pero en la zona de Ghana, con los Anlo Ebe, para que vean otra versión africana de estos ritos funerarios. Los funerales congregan a toda la comunidad y conllevan una serie de eventos que pueden ayudarnos a entender mejor la compleja cultura de los Anlo y poder participar en sus renombradas danzas y cantos al son de los tambores. Todavía más expresivo, más elaborado, canto y danza, más, si quieren, profesionalizado, ¿no? Más institucionalizado. La orquesta está formada mayoritariamente por hombres, aunque podemos observar a alguna mujer tocando las maracas. Los músicos forman parte importante de la vida de la comunidad. Las mujeres son las primeras en incorporarse a la danza en honor del difunto. Se sitúan claramente separadas de los hombres. Los ancianos jefes líderes de la comunidad, llamados Umegawu, ocupan la posición más alta en su jerarquía. La líder del grupo de mujeres dirige los cantos. Los niños también participan, algunos con los rostros pintados. Estamos en Ghana, en la antigua llamada Costa del Oro. Previamente se realizaron las consiguientes donaciones necesarias para pagar los elevados costes del funeral, que incluyen el ataúd, ropas, embalsamamiento del cadáver, comida y alcohol para los invitados. Esta versión económica del funeral, en la que hay que poner dinero para pagar los gastos, aparece ya también en En Oriente. una ocasión nos despertaron los tambores y su palpitar no cesó durante la noche. Nos explicaron que era la manera de mantener atraído el espíritu del difunto hasta su entierro, ya que de otra manera podría entrar en el cuerpo de un vivo y causarle graves trastornos. Algunos de los participantes,
tanto hombres como mujeres, parecen entrar en trance por la forma expresiva de danzar. Según los santos, el espíritu del muerto entra en ellos mostrando sus deseos y las aficiones que tuvo en vida. Por ello vemos a algunos ponerse a beber o a fumar de forma compulsiva. Unos y todos cigarros. Este funeral ha durado 6 días, pero el de un anciano jefe puede alcanzar un mes de ceremonias. Cuando me llevaron ante el cuerpo del difunto, sentado en un trono vestido con una ostentosa túnica nueva y guantes blancos, se me acercó un individuo y me preguntó: ¿qué te parece? Le respondí: bien. Me reveló a modo de confidencia: lo he hecho yo. Ante mi sorpresa me explica: he sido yo el que ha preparado el cuerpo hace ya 6 días. Con las hierbas tradicionales el cuerpo se puede preservar incorrupto a pesar del calor. Lo narramos antes de que aparezca la imagen para que no nos distraiga. Aquí la tienes. Los familiares más cercanos acompañan al difunto, hablándole y a veces reprendiéndole por su conducta inadecuada en vida, ya que era bebedor y fumador empedernido, lo que precipitó su muerte. Los vecinos van pasando ante él, bailando en su honor. No solo eso, sino cada poco le cambiaban de ropa, le cambiaban la túnica, cerraban las cortinas y aparecía con un traje nuevo. Estuvieron seis días despidiéndose del cuerpo. En las cortinas y le cambian la túnica. El ceremonial funeral vudú se denomina Yanyi. De pronto todos cesan de danzar para que el espíritu del difunto, según ellos, baile solo. El espíritu del difunto está Ahora van a bailando. preparar la última cena para el difunto antes de enterrarlo. A diferencia de nuestros lúgubres y aburridos funerales, los de los anglo, como los de los africanos en general, están llenos de colorido y es un espectáculo de danza y música que invita a expresar a la comunidad su solidaridad con energía. Tenía una doble ilusión. Por una parte, acompañar y ayudar al difunto a entrar en la nueva vida y que no se nos quede por aquí porque podría perturbarnos. Y segundo, pues de alguna manera aliviarnos de la pena bailando, cantando, comiendo y bebiendo. El jefe del clan, líder político y a la vez sacerdote del grupo, vierte aguardiente en la tierra en recuerdo y homenaje a los antepasados. Termina la exhibición del cuerpo y van a proceder a introducirlo en el ataúd. Ante él aún cantarán y danzarán moviéndolo y jaleándolo para despedirse antes de conducirlo a la entrada de la aldea, no lejos de su casa, donde será enterrado. En esta ceremonia se puede apreciar claramente el ambiente de solidaridad en el que conviven estos grupos y cuya fuerza ayuda a los familiares del difunto a sobrellevar su pena. Emocionalmente necesitamos ceremonias que nos ayuden a restablecer el equilibrio perdido por la irrupción de la muerte. El cese de la actividad supondría caer en un ánimo depresivo que prolongaría el sufrimiento sin posibilidad de sacar el dolor por la pérdida del ser querido.
Se trata del jefe de una familia Wokan, grupo cuyo nombre hace referencia a la región china de la que proceden. Esto nos permitirá adentrarnos en su interesante mundo de creencias. Con un toque de trompeta se da... En el otro era un tiro, un disparo. Aquí es un toque de trompeta. El funeral tiene tal importancia que ha llegado a convertirse en una de sus ceremonias más elaboradas. Mientras dura el funeral, se vestirán con túnicas blancas en señal de luto. A su término las quemarán para después vestir otras de color rojo que expresa el final de la tristeza. Escrito en la casa de papel que se quemará para alojar al espíritu, leemos: te deseamos que seas feliz y disfrutes en tu entorno del más allá. Se exhiben los faroles de vistosos colores junto a los objetos personales hechos de papel. Coches, televisores, vídeos, parabólicas, caballos y, por supuesto, dinero también simbólico, serán finalmente quemados para que Tuan, el difunto, pueda disfrutarlos en el ultramundo. En el interior de la casa se ha colocado el ataúd y en la puerta se ha erigido un altar donde los sacerdotes taoístas ejecutan los rituales en honor del difunto, cuya imagen podemos observar en una fotografía. A la derecha del altar vemos los diminutos zapatos de la madre del difunto y su fotografía al lado de su marido. A la derecha murieron, la familia no pudo sufragar los elevados costes de un funeral y ahora aprovechan la ocasión para celebrarlo junto al del recién fallecido. Esta tela contiene oraciones y lamentaciones de dolor. En ella se anuncian los funerales, aludiendo además al espíritu de los antepasados. Las inscripciones verticales sobre los lienzos amarillos lamentan la muerte de personas virtuosas y expresan el dolor de no poder corresponder a todo el bien que nos hicieron. Como vemos, han preparado toda clase de manjares y bebidas para ofrendar a los difuntos. Las inscripciones insisten en pedir la bendición para que los espíritus asciendan al rango de inmortales. Las chicas están doblando chats, los billetes de la moneda local que utilizarán en la decoración del altar. Creen que después de la muerte, el alma permanece 3 días alrededor del cuerpo, durante los cuales recibe ofrendas. Pasado este tiempo, vienen a buscarla a los mensajeros del inframundo. Si la persona fue mala en vida, sufrirá los fantasmas del hambre y su espíritu no podrá calmar jamás su deseo de comer. O irá al infierno, donde existen 18 pisos con 260 tipos de castigos. O peor aún, acabará convirtiéndose en un animal. Los buenos, en cambio, serán llevados al paraíso, que tiene también 3 niveles. Paraíso del placer, del cielo y un tercero llamado Asión, mitad diabólico, mitad divino. Allí vivirán 50 años con sus objetos de papel y pasado este tiempo podrán decidir volver a vivir o no. Mientras se colocan en luto, el resto de los familiares van llegando a la casa. A la entrada son reverenciados por los hermanos menores y los hijos del difunto. El pliego amarillo convoca al funeral de Tuan e indica la fecha de su nacimiento y muerte. Además, se invita a los asistentes a un banquete de agradecimiento, tras el cual se acudirá a la montaña para acompañar al difunto hacia su descanso eterno. Cada asistente entrega a la mesa un billete de 500 chats, unas 10.000 pesetas. Las cantidades son registradas cuidadosamente en un libro junto al nombre de los donantes, que reciben pipas, caramelos o cigarrillos. Asimismo, se entregan regalos que también son registrados. Lo mismo en Japón, pero de una manera más exquisita, más elegante, con sobres más cuidados. Pero al final es lo mismo, es un sobre con dinero para sufragar los gastos del funeral. Han estado comiendo juntos y ahora asistimos al banquete final o banquete de agua, en el que distintos turnos irán entrando y saliendo fluidamente como las aguas del río. Curiosamente,
ante el dolor por la pérdida de un ser querido, los Wokan, como los chinos en general, confiesan que la comida y los regalos constituyen un gran consuelo. Pero muy importante en grupo, comida social, comida grupal. En nuestras sociedades nos encontramos personas con problemas psicológicos causados por algún mal asunto en la experiencia humana, consecuencia, bulimia, por ejemplo, es decir, comida en solitario, obesidad, mientras que esto es una comida, un banquete en grupo, que se disfruta por estar juntos, sobre todo, no tanto como por comer. La muerte puede deberse a males causados por otro miembro de la familia que en lugar de recaer sobre el culpable, habrían recaído en este caso sobre el pobre Tuan. Entre los regalos destacan las mantas que vemos colgadas alrededor y sobre las que figura el nombre del donante. El té y la música ayudan a la digestión. Es muy habitual fumar en grandes pipas de bambú que se llenan de agua en el momento de fumar. Ahora vamos a asistir a la ceremonia final. Los sacerdotes cumplen con el ritual mientras todos veneran al fallecido junto a los antepasados. Según el budismo actual, que mezcla y adora todo, después de la muerte, las 7 conciencias van saliendo poco a poco del cuerpo. Oído, vista, olfato, gusto, tacto, conciencia y monashi, es decir, conciencia última. En este caso todavía tenemos el escenario ritual dentro de la casa, bueno, fuera al lado de la casa, mientras que, por ejemplo, en Japón se ha profesionalizado más y se va al templo ya. No se tiene todo ese salón en la casa. Camina alrededor para despedirles. Pero en pocas generaciones hemos visto cómo nuestros abuelos morían en casa todavía, y ahora ya se ha profesionalizado y hay casas para morir o para celebrar el funeral, mejor dicho. Y en Japón también está pasando lo mismo. Ya la familia se evita de todo este jaleo en casa y lo paga profesionales de la muerte, lo cual ya está privando de esa espontaneidad directa que tenían, por ejemplo, estos grupos chinos, Wokan, permanecidos y afligidos queman incienso. Aquí el blanco es el luto. Ante los lloros de la viuda, sacan el féretro de Tuan y lo colocan en el centro del patio junto a la caja vacía de papel en memoria de sus padres. Los sacerdotes taoístas ejecutan la música ritual mientras queman dinero simbólico. Si van a los barrios chinos, encontrarán también en las puertas de los negocios quemando dinero de papel que puedes comprar en los lugares de comercio para ofrecerlo para que los difuntos sigan teniendo efectivo para sus necesidades diarias. Pero también les suelen poner comida, alimentos. Estamos viendo ahora en las tumbas actualmente en Japón cervezas y cigarrillos. Actualmente, cerca del cuerpo, y ahora es necesario atraerlo y lograr que abandone la casa, pues debe iniciar su nueva vida en el más allá. Esto es muy parecido a lo de África, es decir, cuidado que el espíritu no se nos quede acá, que vaya, que hay que ayudarle, como los romanos hacían poniendo la moneda o los griegos para que atravesara y fuera al mundo de la nueva vida. Pero
siempre nueva vida, no es que se acaba, sino que es otra vida distinta, pero nueva. Las mujeres que no van a ir a hacer el renacer universal las capuchas y las al que no nos resistimos se peinan y reciben mantas y brazaletes rojos en señal de que el luto ha terminado. La ceremonia fúnebre se ha extendido durante 3 días, tiempo que el espíritu permanece aún ligado al cuerpo. En otras regiones de China creen que este periodo se alarga hasta 49 días. Los caballos de cartón con el resto de los objetos son sacados hasta los coches, destacando un caballo de color amarillo que será ofrecido al espíritu de la montaña con el fin de que ésta proteja el espíritu del difunto. Finalmente, los jóvenes sacan el féretro. Luego les comentaré algunos detalles del actual sentimiento japonés ligado a la renovación de la vida, Para indicar la pureza, la se limpieza, coloca un trapo rojo bajo el etc. pergamino que a modo de amuleto utilizan para ahuyentar malos espíritus y atraer buena suerte, salud y riqueza a la familia. La comitiva de coches se traslada abandonando Lashio en dirección al cementerio que se encuentra en medio de un bosque y en la ladera de una montaña. Las sepulturas están orientadas de modo que la cabeza se dirige hacia la cima y los pies hacia poniente. Igual en el caso de los Las africanos. inscripciones de las tumbas La orientación indican el nombre del del cadáver. fallecido, así como la relación de buenas obras que realizó en vida. Los numerosos objetos de papel se depositan cerca de la tumba para que una vez acabado el entierro asciendan al más allá gracias al fuego. Según la tradición, se soltará un gallo después de arrancarle la cresta. Al día siguiente, la familia volverá al cementerio para acompañar al difunto. Al segundo día, solamente llegará hasta mitad de camino para que se vaya habituando a la soledad. Y al tercer día lo recordará desde casa, entendiendo que ya se ha acostumbrado a ella. Posteriormente, la familia elegirá un buen día de sol para escribir el epitafio en la sepultura. Los hermanos y los hijos presencian el acto y realizan una última comida en honor del fallecido. Una vez enterrado, se suelta el gallo. Cada año vendrán 2 veces a honrar al difunto. El 5 de abril, durante la festividad Qingming, o fiesta del espíritu de todos los santos, y a mitad de octubre, tiempo en el que vienen con flores, frutas y comida para honrar a todos los difuntos. Todos se quitan el luto y se visten de rojo para celebrar la vuelta a la vida normal. Bueno, pues estos son los 3 documentos que quería mostrarles en los que podemos encontrar similitudes. Por ejemplo, la orientación del cadáver, tanto en África como en la minoría china. Y en Japón todo esto se hace de una manera más sofisticada, estilizada, con una etiqueta más rigurosa. Y coincide, por ejemplo, o destaca la fiesta del Año Nuevo, que de alguna manera se ha impregnado y se ha contaminado haciendo un sincretismo moderno con la fiesta occidental de Año Nuevo, Nochevieja y Año Nuevo. Pero para ellos en realidad es una fiesta más antigua, en la que hay que invitar a la divinidad que viene a la casa. Todo lo viejo del antiguo año ha de eliminarse, se limpia, y aquí la pureza, claro, para recibir a la divinidad hay que estar limpio, puro de mente, de pensamiento, pero también de limpieza corporal. Entonces limpian el jardín, cortan el jardín, limpian toda la casa con minuciosidad y todo se deja perfecto porque entienden que tienen que recibir a la divinidad de la forma mejor posible, pura, en ese sentido, limpieza.
y de ahí se entiende la obsesión casi maníaca de los japoneses por la limpieza en las casas. Si ustedes van a una casa japonesa, hay que quitarse los zapatos en la puerta, en la entrada. Al dormitorio no se puede entrar, por supuesto, ni siquiera ya con zapatillas, a la planta de los dormitorios, a la planta de arriba, por ejemplo, y no te puedes meter en la cama si no estás limpio. El baño luego es un ritual, pero para meterte en la bañera en la que se meten todos de la familia, empezando por el padre, o si hay invitados, primero los invitados, luego el padre y al final los niños, ese agua está limpia, es decir, ahí no te lavas primero, como duchándote en unas sillitas, te friegas bien y luego ya pasas al baño ritual. Bueno, pues no se puede entrar sucio a dormir, porque es un mundo en el que ritual, divinamente, está la cultura impregnada de ese sentimiento e incluso les voy a decir una cosa, hay rituales muy interesantes que estamos estudiando ahora, que los llamamos los de los hombres desnudos, y que no tienen nada que ver ni con el erotismo, ni nada, es algo parecido a la fiesta de Rocío, pero van desnudos, no quiere decir que vayan totalmente desnudos, se ponen pequeños taparrabos, pero entienden que para también presentarse, y coinciden con las fiestas estas nuestras tiran una especie de amuletos, que son los amuletos de la divinidad, y el que los coge es como el que le ha tocado la lotería y tiene suerte para todo el año siguiente. Pero todos acuden a esa tirada de los dos amuletos y para hacerlo de una manera purificada van desnudos. Y hay una procesión por la calle, entran al pueblo, se lavan ritualmente, piensen también las abluciones de los islámicos, y una vez limpios pueden entrar al templo y desnudos, porque la desnudez indica también pureza. Es decir, estamos limpios de mente y limpios de cuerpo. En ese sentido, ya digo, pues encontramos estas fiestas anuales que tratan de ayudarnos a eliminar lo viejo y están unidas también a las cosechas, a las fiestas de la cosecha, porque todas estas fiestas religiosas en realidad son reflejo de una sociedad campesina que, de alguna manera, organiza todas estos rituales y festividades religiosas en torno al ciclo natural del sol, del verano, del invierno y de la recogida de las cosechas. Por tanto, están perfectamente unidos. Y viven en una relación también, en las sociedades ya primitivas, todavía muy estrecha. Como vemos aquí, llevan un caballo amarillo para el dios de la montaña, el espíritu de la montaña, para que de alguna manera acoja y sea propicio con el espíritu del difunto. Bueno, pues en Vietnam, en todo el sudeste asiático, Indonesia, encontramos cómo estas sociedades tribales viven también en contacto con la naturaleza, que ven albergada de espíritus. Y cuando cortan un árbol piden perdón al espíritu del árbol, porque y cuando pescan peces, además lo hacen de una manera ecológica buena, es decir, no cogen todos los que pueden, sino solo los que se van a comer, porque si no entienden que es una ofensa a la naturaleza, porque solamente coges lo que necesitas para subir. Por tanto, hay una armonía, naturaleza, entorno y institución religioso-cultural que trasciende y que nos ayuda a morir y a nacer cada temporada, y luego nos ayuda en lo más importante, que es el ir hacia la otra vida, es decir, en la que el difunto necesita esa ayuda que los vivos entienden que tienen que hacer con toda esta serie de ceremonias para que el difunto encuentre el camino hacia la nueva vida, que en realidad es un renacer, es un morir, pero para renacer. No sé si con estos 3 documentos he sido capaz, disculpen las dificultades técnicas por un poco de improvisación y no haberlo dejado muy bien organizado, pero espero que haya sido expresivo de lo que quería contarles. Ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Bueno, yo mientras tanto, quería preguntarte, estas sociedades, yo no sé, estas grabaciones dan la impresión de que son un poco antiguas, a lo mejor en los años 80, 90, o son más recientes, pero estas sociedades tienden a desaparecer. Las sociedades tradicionales están en extinción. La de ritualización, la desculturización o desculturización
civilización. Sí, con respecto a la muerte, ¿qué consecuencias psicológicas, tú que dominas tanto la antropología como la psicología, puede tener para una sociedad? Lo que pretendo deciros es que estos rituales cumplen una función psicológica, catártica, importante, y que en nuestras sociedades, pues precisamente por ir a lo práctico, a lo efectivo, a lo económico, pues quizá estamos perdiendo. En ocasiones lo estamos transformando, como están haciendo las sociedades japonesas, pero lo que están haciendo es profesionalizando. En vez de hacerlo en la casa en la que participan todos, pues se lo están llevando, como nosotros estamos haciendo aquí, que ya no se hace funeral en la casa, donde había una visita, donde firmaban las visitas, o los funerales rurales en las comunidades campesinas, pues lo estamos profesionalizando con la pérdida de efectividad directa, de participación. Es decir, es algo que te dan, mientras que el otro lo tienes que hacer tú. En el funeral africano veíamos que allí tenía que hacerlo todo el mundo, y además participaban con gusto, es decir, como con obligación social, moral hacia el difunto, y al mismo tiempo eso se devolvía, en la ceremonia les devolvía a ellos de alguna manera la tranquilidad de haber hecho lo que tenían que hacer. Otra pregunta que me parece interesante, y luego pasamos al turno. En estas sociedades se da por hecho, en todas las sociedades tradicionales, la existencia de un alma y una transmigración, un viaje, o hay sociedades tradicionales, por así decirlo, que no contemplan la existencia del alma. No he encontrado ninguna. Los cazadores-recolectores bosquimanos de África, están trabajando con ellos y me decían que en el pasado, pero eso no quiere decir que no creyeran que el espíritu seguía viviendo en el ultramundo, pero sí que dejaban los cadáveres para que como eran nómadas o seminómadas, para que lo consumieran las alimañas, los depredadores, que en África los hay de todo, desde las aves hasta las hienas, ¿no? Pero recientemente, ya quizá por la contaminación con las otras sociedades, lo que hacen es empezar a practicar el enterramiento. Pasa con los que llamábamos antes otentotes, que son los nama, que en el pasado hacían esto y en la actualidad ya entierran a los muertos. Y es muy interesante porque les dan una especie de certificado de buena... Porque también es curioso, como habéis visto, está ligado en estos funerales, tanto en el funeral africano, que ya es muy elaborado, el de los Anlo en Ghana, como el de los Kokan de Myanmar, está ligado a la ética, es decir, al comportamiento, es decir, a la vida moral, del protagonista. De modo que si el individuo había sido una buena persona, pues seguramente sería recompensado. Pero si había hecho fechorías, pues hay una serie de etapas para ir. Por tanto, encontramos también bien y mal unido a ese paso, como que somos herederos de nuestros actos, también más allá. Pero hasta estos bosquimanos que ahora ya, bueno, os decía, en la actualidad lo que hacen es, los otentotes, no los bosquimanos, ponen, si el individuo así había sido una buena persona, le ponen una taza, es decir, que el señor bebía café. Sin embargo, si había sido un borracho, le ponen una botella. Entonces, de alguna manera le ponen ahí el estilo de vida encima de la tunda, o una botella, y tú encuentras unos con botella y otros con taza. Unos tomaban café y otros no. Es decir, que expresa como la consecuencia moral de tu existencia en el más allá. Pero todos, y bueno, y por supuesto las sociedades pastores, los ganaderos como los Himba, los Hama, los Masai, bueno, estos cultivan, como también nosotros, el culto a los antepasados. Y de hecho, si no, porque vamos al cementerio todos los años y recordamos a nuestros difuntos. Y de alguna manera estamos conviviendo con ellos. Ellos le llaman el mukuru vivo al que todavía no es antepasado, pero que se va a morir pronto, al viejecito, ¿no? Le llaman el mukuru, es decir, antepasado, pero todavía vivo, ¿no? Y cuando mueren es muy interesante porque hablan 3 generaciones vivas, que suelen ser padre, hijo y abuelo, con el bisabuelo o el padre muerto y el abuelo muerto, normalmente. Luego ya la tercera se ha olvidado.
Y aquí les pasa igual, a los orientales, los japoneses actuales, consideran que son como 50 años y tienen como 50 años ceremonias que duran hasta 50 años, es decir, cada X años hay que hacer esto, y hay un calendario muy, que si se lo contara les aburriría, pero muy minucioso, hasta que pasados esos 50 años entienden que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en nuestra existencia por el difunto. Y ese difunto pasa, podemos decir, a la comunidad de los santos, pero ya en una especie de comunidad anónima, ya no necesitamos hacerle nada, entra y realmente dentro del budismo, cuando el que muere, muere de una manera santa, pues llevado por una procesión al más allá, entra a convertirse en Buda, es decir, a convertirse en divinidad, se hace divinidad, se hace Dios. Pues desde los cazadores recolectores o los que hablan con los antepasados como espíritus que de alguna manera siguen interaccionando con nosotros, al menos en nuestro recuerdo, que es volver a pasar por el corazón, hasta el budismo o la creencia cristiana en el más allá e incluso la resurrección de la carne, pues encontramos todo el conjunto de culturas y es un dato antropológico, quiere decir que no nos resistimos a... Y si hablas con un niño pequeño, te pregunta llegada a los 5 años, ¿y yo dónde estaba antes de nacer? Quiere decir que ya no puedes entender la no existencia, es decir, ya estamos ante una cuestión metafísica, es decir, antes de que yo existiera, ¿dónde estaba? Y desde luego ya una vez que existo, me resisto a desaparecer. Y las culturas, pues, ustedes lo interpreten ahora como quieran, pero todas las culturas crean, y como es algo que sabemos muy bien, incorporamos de una manera inconsciente y de una manera en el natural, me refiero en el proceso de enculturación, de apropiación de nuestra propia cultura, pues no nos lo planteamos ni nos cuestionamos si es verdad o es mentira, sino que lo sentimos como una especie de aprendizaje emocional. Y las emociones es algo universal. Es decir, nosotros nacemos con ellas y lo único que tenemos que aprender es dónde ponerlas. Cuando nos enamoramos o cuando establecemos un vínculo de religación, religioso, ¿verdad? Pero dependiendo de que nazcas en el Islam o en el budismo o en el hinduismo o con los antepasados africanos o en el cristianismo, pues asimilarás de una manera poco crítica, es decir, por ejemplo, los niños que van a rocío con sus padres, pues serán rocieros, eso es lo normal, y eso es lo más grande, que no falte de nada, ¿no? Entonces, los antropólogos lo que tenemos que ser es, pues, documentalistas de esta realidad para hacernos reflexionar de que nuestro estilo de vida o nuestra forma de asimilar la muerte, la resurrección o la renovación de la vida existe de otra manera, semejante, parecida, a veces muy, muy parecida o idéntica, con distintas formas, en vez de negro, pues más de blanco, pero que están en otras culturas, porque todos somos la misma especie, Homo sapiens, y desde que ahora mismo de la palabra, desde que somos Homo sapiens, es decir, que tenemos cultura, los antropólogos decimos género Homo, no seguir la sapiens, género Homo, es decir, que tenemos cultura y sobre todo ya decimos sapiens, precisamente ha unido, quizá no tanto a la aparición del fuego, como al primer enterramiento que tenemos en sanidad con los neandertales hace que son 70.000 años. Es decir, que ahí ya encontramos un cadáver que no fue abandonado a los depredadores, sino que se pusieron unas flores, unos adornos, unos cuernos, como una ofrenda al difunto. Por tanto, hace 70.000 años que el hombre, la humanidad, se resiste, una vez que entra en la existencia, a dejarla. Ese es el dato antropológico. Cuando llegue la etapa de nuestra nueva vida, pues yo saco billete de primera entrada, en primera fila, quiero ver qué pasa allí. Pero hasta que no llegue ese momento tenemos estos datos y tenemos la fe, evidentemente, y el que la tiene, pues tiene una gracia enorme porque tienes una motivación y una ilusión que te lleva a la trascendencia. Pero en cualquier caso, son posiciones personales que debemos respetar y cada uno debe tomar y optar por la que quiera. Sí. Gracias.
admirado doctor Ginerabati, que comparta con nosotros su magisterio. Me ha llamado mucho la atención en este penúltimo documental en Ghana, que va a hacer los Ebes. Muy, vamos, absolutamente igual a los ritos funerarios que, según la transculturación que dijo el sabio antropólogo Fernando Ortiz, se llevaron a Cuba, porque es que el baile del guaguancó, incluso de lo que llaman rumba, que lo hacen los blancos, imitando a los negros, y todos los negros, he visto hace poco una sesión en el Museo América, y el baile es exactamente igual, echando los hombros hacia atrás, con una cierta, es decir, que quizás los españoles, como en Cuba, aquella institución, Cuba de los Cabildos, al contrario de lo que se hizo en Estados Unidos y en las colonias británicas, respetaron lo que llamaban los cabildos, es decir, que las etnias, según la zona, siguieran los ñánicos que eran de Nigeria, de Calabar, o el caso de los congos, con el palomonte, pues esos ritos, aunque a veces repiten enseñanzas larguísimas y rezos que ellos no saben lo que significa, pero cuando un joven nigeriano culto se queda asombrado porque sí sabe ese largo significado, pues entonces, de acuerdo con esa transculturación, me ha asombrado la imagen fabulosa que has puesto de este baile un poco de los Ebes. Realmente es asombroso que esto se conserve en Cuba con tanta pureza. Sí, y bueno, es que precisamente estamos ante la costa de los esclavos, que va desde Costa de Marfil, Costa de Ghana, hasta Angola, y los antepasados de estos Anglo-Ebe actuales pues fueron los que llevaron el vudú y todos estos danzas y rituales a América, y claro, pues es interesantísimo, y de hecho estamos viendo cómo encontramos una especie de, no me atrevo a llamarle turismo, pero de visitas de afroamericanos que están volviendo a los lugares de los que sus antepasados vinieron. Algunos van a Namibia, a Angola, a las zonas donde ellos creen que sus antepasados vinieron por tradición oral. Y esta es una zona de esclavitud que está muy bien documentada. Precisamente desgraciadamente, la primera institución es un castillo que hay en Ghana, en el año 1400, para precisamente organizar la economía de la esclavitud con los barcos que iban hacia América. El de El Mina. Exactamente, El Mina, esa es la primera institución, sí. Me alegro que haya reconocido. Yo no he estado en Cuba, pero no he tenido oportunidad de ver que eran idénticos estas danzas y estos bailes de la procedencia innegable. Gracias por la puntualización. Profesor, yo quería preguntarle, esto que en realidad la cremación está sustituyendo los enterramientos prácticamente en todo Occidente y a lo largo en todo el mundo. Y en segundo lugar, por los llamados cementerios digitales, es decir, por hacer una memoria digital de una persona con un currículum, una descripción en un mundo completamente virtual pero accesible. ¿Qué opinión como antropólogo? Bueno, lo de la incineración del cadáver, hay culturas que lo practicaban, que esto no es nada nuevo, y lo tenemos desde los vikingos que lo veíamos, los nativos americanos, en la India también, es decir, que hay muchas culturas que entienden que eso es el paso, como hay otros rituales, en otros hay inhumaciones y vuelven a sacar el cadáver y hacen el segundo enterramiento, es decir, que las prácticas son muy... En nuestra sociedad, posiblemente por razones económicas, porque entre otras cosas vale carísimo para morirse, y las sepulturas, y entonces, claro, pues ahora las cenizas, los rocieros ahora pues tienen ahí un problema porque está todo el mundo echando las cenizas en frente del rociero que se está contaminando, eso es baratísimo, echarlo al mar, posiblemente sea una cuestión económica, y aparte que tampoco somos ahora tan estrictos desde el punto de vista religioso cristiano como antes. Antes había que hacerlo, esto era muy serio, incluso pues, por ejemplo los suicidas o los que se consideraban no cristianos tenían un cementerio aparte, no se dejaban enterrar, y la incineración no era algo cristiano, entendiendo que no facilitaba la resurrección, o sea, era como poner la resurrección de la carne un poco más difícil, ¿no? Entonces, claro, pues con los nuevos tiempos van cambiando las cosas, y lo virtual, pues es que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque
yo desde mi generación creo que es una pérdida enorme el estar viviendo virtualmente cuando tenemos la alegría de estar, y yo estoy disfrutando con ustedes, porque estoy en un grupo que tenemos unos intereses comunes y participamos de algo que nos interesa a todos. Si lo estuviera haciendo a través de un ordenador y en Facebook, les aseguro que estaría aburridísimo. A lo mejor en vez de 300 o los que fuéramos aquí, serían 300.000. Pero yo personalmente, por esa cuestión vivencial de la pasión, de la experiencia directa, por mi generación me resisto y prefiero seguirnos tocando, sintiendo, oyendo y dedicar mi tiempo a la realidad. A la realidad, no quiero decir que la realidad virtual no sea realidad, pero es otro tipo de realidad y los tiempos nuevos y los jóvenes decidirán qué es lo que quieren hacer, pero ya digo, qué alegría cuando jugábamos. Yo soy de este barrio, en la calle Covarrubias, el cine de Luchana era el frontón donde jugábamos. Cuando tenía un coche parábamos, pero jugábamos al frontón y jugábamos al fútbol en la calle. Y esto es que no se puede, es que bueno, los niños ni tienen tiempo ni pueden jugar en la calle y entonces están con el ordenador y los dibujos animados, pero yo a mi juicio creo que eso quita riqueza a la experiencia humana, a la vivencia. Por eso los niños, y desde el punto de vista psicológico, pedagógico, todos estos niños africanos que como os decía antes, niñez óptima, primero porque tienen muchos parientes y amigos alrededor que los cogen, los tocan, los acarician, hablan con ellos, tienen historias. Y de adultos, niños que no han ido a la escuela son unos oradores magníficos, desde el punto de vista psicológico, personalidades asentadas, mientras que los niños nuestros que tienen tantas ventajas educativas tienen, por ejemplo, fobia a hablar en público y terror, porque están cada vez en una sociedad más individualista, donde el aislamiento prima, mientras que aquí estamos viendo que es el grupo, el colectivo, el baile, el estar juntos, tocarse, ¿verdad? Entonces, pero son nuevos tiempos y las jóvenes generaciones, jóvenes que estéis aquí, tenéis que decidir qué es lo que queréis hacer vosotros y qué queréis hacer con vuestros hijos. Y dependiendo de esto, y esa es la reflexión que fundamentalmente me interesa para una sociedad más feliz y con menos sufrimiento. Eso es lo que, después de todos estos detalles antropológicos, creo que debemos reflexionar porque es lo que nos interesa en el fondo. No sé si hay alguna última pregunta. Yo quería, en memoria un poco de... Sí, aquí nos queda muy bien, si no os vemos, nos vemos casi. Hablar, porque desde aquí estamos cegados con la luz. Sí, yo quería comentarle... Sí, estoy aquí. Sí. Quería comentarle desde el punto de vista de la expresión de la emoción, en este caso del dolor, de la tristeza. Veo que en los rituales estos como que movilizan mucho el cuerpo. Quería preguntarle si de alguna manera están compensando la falta de verbalización o de expresión verbal de esos sentimientos, a través de movilizarlo para que no se quede la emoción o la energía en el cuerpo. Ya, sí. Posiblemente son sociedades... pero me he visto... son sociedades en las que la expresión corporal tiene una importancia muy... Desde niños están cantando, están bailando, es decir, y nuestras sociedades, esto lo estamos perdiendo, es otra de las cosas que también quería yo reflexionar. Os voy a hacer una confesión, donde mejor lo paso yo experiencialmente cuando en estos viajes es con los cazadores-recolectores. Los pigmeos, por ejemplo, son maravillosos. Si pillas una noche de luna llena, todas las noches están, y no necesitan nada, ni cubatas, ni pelotazos, ni nada, no tienen nada. Un fuego, luna llena, un tambor, que a veces no tienen ni tambor, cogen bueno, suelen tener tambor, pero si no, ahora como hay contenedores, containers como cantimploras de estas grandes para meter el agua sobre todo, eso les sirve de tambor. Todas las noches, a la luz de la luna, bailan con una coreografía además creativa. Nosotros no hacemos esto, lo hemos perdido. Y a mí me gustaría por las noches ponerme a bailar, sin embargo, vivimos en grupos muy pequeños, familias pequeñas, allí es que vives con el grupo, en el que estás con tus primos, tus hermanos, tus tíos, y el concepto de familia fuerte que hemos tenido hasta hace, y todavía se sigue teniendo, pero en los pueblos, pues en las ciudades lo estamos perdiendo, porque tu padre vive en un sitio, tu hermano vive en otro, y tu hijo en otro, y tú en otro. Entonces, y cuando bailamos lo hacemos en ambientes sofisticados,
como puede ser una discoteca. Pues mira, antes cuando se fumaba no había quien fuera a una discoteca, porque gente te intoxicaba, ahora ya... Pero ya es algo extraño en los que vas en una situación rara. Allí no, es que es cotidiano, cada noche se baila. Bueno, pues en un funeral, pues como se está junto, se baila. Y te voy a decir una cosa, desde el punto de vista de la teología lo sabemos muy bien, con el cuerpo expresamos, sin que lo hayamos aprendido, os decía, una mujer que está así, cuando expresa el duelo. Lo tenemos filmado idéntico en Indonesia y en Papúa Nueva Guinea. Es decir, y si cogéis no documentales míos, sino de cualquier documental por ahí que haya un funeral, aparecen situaciones y expresamos este dolor con movimientos del cuerpo. El llorar no tenemos que aprenderlo, el gritar no tenemos que aprenderlo, y echarnos las manos a la cabeza y a veces tirarnos de los pelos, pues también lo hacemos, ¿no? Bueno, pues estos son universales, lo que pasa es que a veces la etiqueta o nuestra sociedad empezamos a tener vergüenza, pero lo que nos sale bastante espontáneamente en ambientes en los que esto se propicia es esto, ¿verdad? Entonces, la invitación en nuestras sociedades, bueno, yo no estoy diciendo ni que volvamos a las cavernas ni nada de esto, porque me tiraréis piedras y yo tampoco quiero ir, quiero la ducha y la limpieza y todo esto. Pero, de alguna manera, intentar recuperar la vida grupal, colectiva. Es decir, por ejemplo, en las ciudades como Madrid hay vida de barrio, que tiene un encanto grande, es decir, que te saludas. Lo que pasa es que se ha perdido lo que era la carbonería, la lechería, y ahora pues son bares de copas, desgraciadamente, ¿no? Pero había vida de barrio donde te encontrabas a la gente y te saludabas, te encontrabas, y son caras conocidas, porque no estamos diseñados en nuestro psiquismo para vivir en comunidades de 1 millón de personas, porque no conoces a 1 millón de personas, pero a 50 o 100 sí conoces, que es la vida de barrio. Entonces, intentar en nuestros grupos, en nuestras sociedades, vivir otra vez esos colectivos o esos pequeños grupos que reproducen el clan tribal, donde podíamos bailar, y en España afortunadamente somos medio tribu, es decir, todas las fiestas de los pueblos ahora en verano es un poco esto. Afortunadamente todavía no somos ni suecos ni americanos en el sentido, ni japoneses de alta tecnología. ¿Más preguntas? Bueno, pues comentar que yo he asistido últimamente a un par de entierros, de funerales, ¿no? Y me asombro, no lo puedo evitar, todavía de la cantidad de abrazos y besos que se reciben, ¿no? Como la familia que no se ha encontrado, o los amigos en meses, en años, ¿no? Todavía nos queda algo de eso, ¿no? Y la gente lo cuenta como reconfortante. Me hacía gracia porque una de las personas que había fallecido su marido, yo pues le hice una medio broma, digo, ¿qué de besos te están dando hoy? Dice, yo no sabía que tenía tantos amigos, ¿no? Se pregunta uno si realmente son amigos o no, pero quiero decir, la muerte sigue convocando a familiares, amigos, ¿no? Sigue siendo un encuentro, ¿no? Es verdad que no bailamos, pero implicamos el cuerpo, porque ese abrazo que a lo mejor no le has dado en la vida, se lo das ese día, ¿no? ¿Qué piensas de ello? Sí, no, que necesitamos, sí, necesitamos eso. Y aquí lo que pasa es que el funeral en Madrid te dan los besos, los abrazos y cada uno en su casa. Yo estaba, falleció un amigo mío hace poco, joven, en la zona del Bierzo, y la familia lo que organizó un gran banquete. Sabían que veníamos de Madrid, muchos sin comer, o de Salamanca, y la familia lo que hizo es, aparte de todo eso que tú cuentas, que lo tuvimos muy breve, porque es en la iglesia, el cementerio, y en los pueblos es muy cerca, como aquí, muy cerquita, pero luego la familia hizo un buen banquete y luego ya cada uno se fue. Bueno, pues en Madrid, por ejemplo, ya eso no lo estamos, en los últimos funerales que yo he vivido aquí, a no ser que tú cojas, si es tu grupo, cojas algo que venga, vamos a hacer una fiesta en honor del que ha fallecido y comemos y brindamos en su honor, y algunos me lo han interpretado, pasó con una prima hermana mía, como un poco de falta de respeto. Entonces no es fácil, tú lo haces con buena intención, encima invitas, pagas, y todavía te dicen los primos que cachondeo, ¿no? Pero yo creo que necesitamos esto, y lo del baile y la danza es connatural a lo que somos, y el tocarnos, el besarnos, el abrazarnos, es el consuelo que tenemos. Sin embargo, la cultura, fijaros, es antropógena, es decir, hace lo grandioso que somos, que es la cultura, lo que somos hombres, tipo la humanidad, el género humano, el humanismo, o sea, lo que somos de valioso nos lo da la cultura. Sin embargo, voy a decir una cosa, la cultura es patógena también.
patógena y psicopatógena. Y la cultura hace enfermedad. Y estamos encontrando, esto no lo digo ahora como médico, enfermedades mentales que no están aquí, el hikikomori en Japón, el itinfuyusho, los niños estos solitarios, suicidio por internet, terrible, miles de páginas de jóvenes que se juntan por internet para suicidarse. Y niños, bueno, niños de 30 años que no salen de su cuarto y tienen como una fobia social y salen por la noche a la nevera a comer o la madre les deja la bandeja y no salen de su cuerpo y solo se conectan por el mundo por internet. ¿No me decís esto que no es una enfermedad de la cultura? Bueno, pues entonces la cultura es patógena y tenemos que tener mucho cuidado con la cultura, porque la cultura va dando bandazos. Y lo estamos viendo, pasamos de etapas muy puritanas, por ejemplo, hablaba que las tribus son bastante, desde el punto de vista, por ejemplo, de la sexualidad, campechanos, y no son muy puritanos. Sin embargo, yo he visto en mi generación pasar de una etapa de juventud universitaria puritanísima a ahora los jóvenes, que creo que la cosa está un poco más relajada, ¿no? Al menos pillado ya. Bueno, pues en las culturas pasa lo mismo. Encontramos culturas como la de los abrazos, la nuestra somos medio tribu, gracias a Dios. Nos abrazamos, nos besamos, nos tocamos. Los japoneses, su cultura se ha hecho tan rígida que puedes besar a los niños, pero a partir de que los niños ya son adolescentes, se acabaron los besos y no puedes ni besar a tu padre, ni a tu madre, ni tocarlos. Cosa que para nosotros es duro, sobre todo cuando estos japoneses vienen y se aculturan en una cultura distinta de la nuestra, ven con envidia que aquí los familiares tú puedes besar a tu madre o a tu padre y aquí ya no lo pueden hacer. Fijaros, la cultura japonesa, una de las culturas que admiramos, más refinada del mundo, pues desde el punto de vista del control de las emociones creo que están en un callejón sin salida equivocado. Por ese no, porque la etiqueta hace que no puedan. Entonces, pero eso no te da la satisfacción de que cuando tú estás triste te den un abrazo o un beso. Hablando sobre las emociones que decía de los abrazos cuando se va algún... Yo he tenido una experiencia hace 3 años que se murió un amigo mío de Mallorca y precisamente el lunes voy a ir a su casa porque se van a reunir amigos para hacerle como un homenaje de cosas que han dejado escritas, poesías, bueno, un montón de historias. Con esto quiero decir que tenemos miedo a lo desconocido y estas personas tienen como que hay un tránsito de esta vida a la otra y que vamos a ser más felices en el otro lado, que de eso algún piensan ellos. Entonces ellos hablan del amor. Este hombre antes de morirse ya sabía que se iba y cuando estábamos con él una semana antes de irse fui a verle y decía con los amigos, lo mejor que me llevo de este mundo son mis amigos. Y lo decía que se llevaba amor y que si alguna vez había cometido algún error que no le perdonáramos, pero que él había intentado ser buena persona y se iba contento de la vida. A mí eso me ha dejado muy marcada porque no he encontrado en mi entorno algo así. Y entonces es lo que quería compartir, que dice que lo que hace falta en el mundo es amor y que las religiones que sobran todas, según él, decía que había la religión que nos uniría a todos sería el amor. Y a Dios le llamamos cada uno de una manera, cada uno que llame como quiera. Precisamente las religiones lo que hacen es ponernos juntos. Yo estaba hace relativamente poco en Manus, en Papúa Nueva Guinea, y me encontré que llegó el domingo y entonces se reunían todas las iglesias, unos protestantes, otros católicos, había pocos allí, pero distintas, y a mí me invitaron a una de ellas. Y bueno, lo que quiero deciros al final de todo esto es que todas lo que hacen es reunirnos. O sea, potencian la vida social, entonces aquello recuerdo que me invitaron y dijeron, bueno, nosotros creemos en el aire. Y tenían un fundador que es el que había por primera vez descubierto que están ligados a los cultos Cargo, que también estudiamos en antropología, por ahí. Y entonces todas esas religiones tienen lo mismo, un fundador y un lema o algo que los agrupa a todos. Y dice, pues a nosotros nos agrupa el aire, y creemos en el aire. Cuando te mueres, se te va el aire. Cuando vives tienes aire. Por tanto, creemos en el aire. Pero hacían lo mismo que las demás iglesias. Pero la semana que viene se van a casar fulano y fulana. Esta semana vamos a cantar tal día porque se murió tal fulano. ¿Y qué hacían a la salida? Bueno, al final me dijeron, tú quédate. Y me dieron un remo. Y dices, ya eres un hombre. Entonces ya
me metieron en la iglesia y me dieron un remo y una flor, eso sí, muy bonita, porque ahí estás en el... Bueno, pero lo curioso es que después de esto, ¿qué creéis que hicieron aquella gente después de la ceremonia equivalente a la misa o a la cosa del domingo? El aperitivo. Había un puestito a la salida de la iglesia donde la gente pues tomaba unos pinchitos y bebía unas cositas allí, y me imagino que las demás iglesias harían algo parecido. Por tanto, todas hacen lo mismo. Vamos a ir terminando, por favor. Aquí ahora en los tanatorios, me imagino que lo habréis comprobado ya, te ponen los canapés. Te ponen, sí, te ponen la cena, te llevan agua, si lo has contratado, ¿no? Es verdad lo que decías, que son muy caros, pero recuperamos algunas cosas, ¿no? Que da un poco de corte a veces, decía, estamos aquí bebiendo cerveza, el otro día decía, ¿es con alcohol, sin alcohol? Porque parece todavía que hay cierto respeto, ¿no? Cuando deberíamos hacer una siesta. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. El 24 de septiembre cerramos con Krishnamurti. Si no tiene sentido la muerte, tampoco tiene la vida. Buenas noches.